Bienvenida a un nuevo proyecto tejido a crochet. Hoy vamos a estar tejiendo este saquito, chaquetica, abriguito, como lo conozcas en tu país, para bebé. Voy a estar utilizando esta lanita, primera vez que la uso. Vamos a ver qué tal. Son 200 gramos porque lo voy a estar haciendo en una talla a partir de los 3 meses, de 3 a 9 meses aproximadamente. Yo te voy a dejar a un ladito las medidas, la tabla de medida para que lo tejas en la talla que desees. Repito, yo lo voy a estar tejiendo en una talla de un bebé de 3 meses. Voy a estar utilizando 200 gramos de lanita. No se me va a ir todo, pero con uno no me va a ser suficiente. Por eso tengo 2. Entonces, para una talla pequeñita de recién nacido, con 100 gramos es suficiente. Una talla de 3 meses en adelante, yo recomiendo que compren 200 gramos o 150 y ahí van mirando cuánto se le va en la chaqueta. ¿Por qué digo esto? Porque eso va a depender de los metros que traiga la lana y qué tan rendidora sea. Por ejemplo, esta tiene 100 gramos, dice que trae 360 metros, es acrílica, me dice que es de un grosor de 3 milímetros y la aguja o ganchillo recomendada es de 4 milímetros. Yo voy a estar utilizando tal cual ese ganchillo, 4 milímetros. Vamos a necesitar también marcadores, aguja, botones, a mí me gustan mucho estos de madera, cinta métrica y por supuesto tijera. Vamos a iniciar. Vamos a comenzar tejiendo la espalda. Les voy a dejar la medida de la espalda según la talla a un ladito para que puedan visualizarlo. Entonces la medida para mi talla es de 22 centímetros de ancho por 25 de largo. Entonces, yo voy a iniciar la espalda tejiendo una cadeneta que me mida 22 centímetros de largo. 22 centímetros. Hice mi nudo de inicio, el mismo de siempre, y cojo mi aguja y comienzo a hacer cadenitas. El número de cadenitas no importa, lo importante es la medida en centímetros. Usted, de acuerdo a la talla que está realizando, va a tejer la cadenita de acuerdo a los centímetros que especifica su talla. Yo tengo que tejer una cadenita de 22 centímetros. Aquí ya terminé mi cadenita de 22 centímetros y ahora lo que sigue es tejer un rectángulo en punto bajo hasta llegar al largo que deseamos. En mi caso es de 25 centímetros. Usted selecciona el largo de acuerdo a la talla que esté realizando. Entonces, vamos a tejerlo en punto bajo. Voy a dar la vuelta. Me voy a saltar la cadenita que está pegada, no la voy a tejer en la siguiente y ahí voy a tejer mi primer punto bajo. Recomiendo colocar un marcador para marcar mi primer puntico y continúo tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. El punto bajo se hace introduciendo la aguja en la cadena, tomo lazada, tengo 2 aritos, tomo lazada y cierro. Introduzco la aguja, tomo lazada, saco, tomo lazada, cierro. Introduzco la aguja, tomo lazada, saco, tomo lazada, cierro. Punto bajo. Entonces voy a tejer punto bajo hasta llegar al final de la vuelta.
Ya terminé mi primera vuelta, ya llegué a mi último punto y algo así deberían de tener. Entonces, la siguiente vuelta, y es la misma vuelta que van a hacer de aquí hasta que consigan el largo de su abrigo. Vamos a realizar una cadena, giramos el proyecto y en ese mismo punto tejo mi primer punto bajo. Así siempre van a comenzar las vueltas. Colocamos el marcador en ese punto que acabamos de hacer y continuamos tejiendo punto bajo hasta llegar al otro extremo y repetimos una vez más el inicio de esta vuelta. Nos vemos cuando hayan terminado la espalda. No tejan muy apretado para que el saquito no quede rígido. Tampoco tejan tan suelto para que el punto no quede muy flojo, muy aguado. Entonces manejen una tensión media. Acá ya terminé de tejer mi vuelta, mi última vuelta. Aquí tengo el largo que les indiqué que iba a tejer. Y en esta última vuelta solamente me queda hacer una cadenita al aire, jalar la hebra y cortar. Esta hebrita luego la podemos esconder. Y bueno, acá ya quedó nuestra espalda. Voy a quitar esto de acá para poder enseñarles. Un poco mejor. La espalda va así. Listo. Entonces, ahora vamos a tejer la parte delantera. Para la parte delantera debemos hacer el primer paso, contar cuántos puntos tenemos de extremo a extremo. En mi caso yo tengo 40 puntos. Eso significa que la mitad de 40 son 20. Entonces yo voy a colocar 20 hacia un lado y 20 hacia el otro lado con marcadores. Listo, acá ya conté mis 20 puntos de un lado y mis 20 puntos del otro. Este es el centro de mi espalda, de acuerdo a la cantidad de puntos que yo tengo. Cada uno de ustedes tiene que contar cuántos puntos tiene, dividirlos a la mitad y entonces colocar el marcador justo en el centro. Entonces, esta chaquetica va a tener un cuello en V, tal como ven en la imagen. Necesitamos crear esa V. Entonces, vamos a dejar libre unos puntos de este lado y unos puntos del otro lado para que el cuello se forme en V. Esto va de acuerdo al gusto de cada una. Yo voy a dejar libre unos 8 centímetros. Aquí está. Esto es al gusto de cada una de ustedes. Yo voy a dejar libre estos 8 centímetros, o sea, 4 centímetros hacia un lado, 4 centímetros hacia el otro, para que a partir de aquí yo pueda crear mi cuello en V. Entonces, voy a colocar marcadores para distinguir estos puntos. Listo. Acá coloqué los marcadores en los puntos necesarios para cumplir estos 8 centímetros. Cerciórense que la misma cantidad de puntos que tengan aquí sea la misma que tengan de este otro lado. Ahora vamos a comenzar a tejer los paneles. Vamos a tejer el primer panel, una vuelta acá y acá deben tener la misma cantidad de puntos. Cuéntenlos antes de tejer. Si no, hagan los arreglos porque esto debe quedar en el centro y esto acá debe tener la misma cantidad de puntos. Bien, entonces aquí les muestro cómo tengo mi primer panel terminado con el cuellito en V como les indicaba. Hice aumentos de aquí a aquí y luego de aquí hasta abajo sin aumentos.
y también hice la manga. La manga viene con recta hasta acá y de aquí en adelante disminuciones. Entonces vamos a iniciar tejiendo de este lado el panel. Una vez colocados los marcadores, como ya les expliqué en el paso anterior, vamos entonces a tejer la primera vuelta normal, punto sobre punto. Tomamos nuestro hilo, hacemos el nudo de inicio, vamos a tomar nuestro proyecto, en este caso voy a comenzar de aquí hacia afuera para seguir la línea en la que estamos tejiendo, miren. Entonces me toca tejer de aquí hacia afuera, en este caso. Aquí comencé de afuera hacia adentro y de aquí voy a comenzar de adentro hacia afuera. Entonces voy a introducir la aguja donde tengo el marcador y voy a enlazar, voy a hacer una cadena y allí mismo voy a hacer mi primer punto bajo. Y voy a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Voy a aprovechar de esconder esta hebrita a medida que voy tejiendo esta vuelta. Llegué al último punto y ahí voy a tejer un punto bajo. Ese es mi último punto. Voy a hacer una cadena al aire, giro y allí mismo voy a tejer mi primer punto bajo. Y voy a continuar un punto en cada punto hasta el marcador. Cuando lleguemos al marcador, es decir, a este punto, vamos a hacer un aumento. Ya les voy a explicar. Tejamos hasta que lleguemos a este punto. Llegué acá a mi marcador. Voy a tejer ahí un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Ahí ya está tejido el aumento. Eso es lo que va a crear esta línea diagonal. Esta línea diagonal que tenemos aquí, los aumentos. Los aumentos solo los vamos a hacer cada vez que lleguemos al marcador, hasta completar la mitad de la medida de la espalda. Yo, como les expliqué, conté mis puntos, en mi caso son 40, ustedes cuenten los suyos, la mitad son 20. Yo determiné mi hombro, que son 14 puntos de cada lado, y ahora tengo que tejer aumentos cada vez que llegue a la parte del centro hasta que tenga 20 puntos. Yo tengo 14, tengo que hacer aumentos hasta que llegue a 20 puntos y ahí me detengo. Esto mismo lo deben hacer ustedes. Si tienen alguna pregunta o duda en este paso, por favor déjenme en los comentarios y yo les ayudaré. Ya terminamos la primera vuelta con aumento. Entonces, la siguiente vuelta va a ser normal, un punto en cada punto. Ya aquí yo tejí mi cadena de altura y voy a tejer un punto en cada punto hasta llegar al final de mi vuelta. Terminé la vuelta de un punto en cada punto, hago una cadenita para iniciar la siguiente, giro y ahora voy a tejer un punto en cada punto y en el último punto, cuando llegue al marcador, voy a hacer un aumento.
Llegué al último punto, ahí voy a hacer un aumento, porque es el punto que corresponde al marcador. Listo. Ahora voy a hacer una cadena, giro y hago una vuelta sin aumentos. Un punto en cada punto. Entonces, este es el paso que vamos a repetir una y otra vez hasta que lleguen a la medida de la mitad del ancho de su espalda, que fue la medida que ya les he explicado cómo tomar. En mi caso son 20 puntos. Yo inicié con 14 puntos. Entonces debo tejer una vuelta con aumento, una vuelta normal, una vuelta con aumento, una vuelta normal, hasta que esos 14 puntos con los que inicié se conviertan en 20. Y allí me detengo. Esto es en mi caso. Ustedes, de acuerdo a la cantidad de puntos que tenga, es que va a tomar esta medida. Si tiene alguna dificultad para seguir este paso, por favor, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto te ayudaré. Nos vemos cuando terminemos los aumentos. Recuerda, una vuelta sin aumento, una vuelta con aumento cuando lleguemos aquí al marcador. Listo, acá ya llegué a mis 20 puntos, la mitad de mi pecho. Coloco aquí y miren cómo se formó el cuellito en B. Cuando lo comparamos con el otro, miren qué lindo está, qué lindo se ve. Ahora, de aquí en adelante vamos a tejer puntos bajos, puntos sobre cada punto. Ya no vamos a hacer más aumento, ahora vamos a tejer recto. Tantas vueltas como sean necesarias para completar el largo de la espalda. Entonces, mi recomendación, cuenten las vueltas que tienen en la espalda, desde aquí hasta el final. Y esa cantidad de vueltas es la que van a tejer. Supongamos, aquí tengo 30 vueltas, por poner un ejemplo. Entonces, voy a contar a partir de lo que estoy tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta que llegue a la vuelta 30 para completar la espalda. Ese es un ejemplo. Cuente cada quien cuántas vueltas tiene en su espalda y teja hasta que llegue a esa medida de largo. Miren, acá para enseñarles cómo queda, tengo este panel listo, todo recto, derechito. Entonces, vamos a tejer esto y nos vemos cuando finalice entonces esta parte. Recuerda, un punto sobre cada punto, una y otra vez hasta completar el largo. Ya terminé de tejer este panel, mira, yo en total hice unas 50 vueltas en puntos bajos, contando desde la primera que hicimos acá hasta terminar la vuelta. Todo recto, derechito, tal como te indiqué. Para las que están haciendo esta misma talla que yo, voy a medirles para que tengan una idea en centímetros de cuánto es el largo. Unos 25 centímetros aproximadamente de largo. De aquí al cuello en B, donde terminamos los aumentos, mide unos 8 centímetros aproximadamente. Y de ancho, este panel de ancho mide 11-12 centímetros aproximadamente. Entonces las medidas son personalizadas, cada quien toma la medida de acuerdo a su gusto y a la talla que está haciendo. Entonces bien, ahora vamos a coser esta parte, a unir esta parte acá del cuerpo, del torso de mi chaqueta y vamos a dejar el espacio para la manga. Acá. Entonces, ¿cómo yo calculo esto?
A mí me gusta tomar la medida con una prenda que ya exista. Por ejemplo, supongamos que este es un suéter, una camisa que yo tengo. Entonces, yo mido la manga. Unos 12 centímetros y medio aproximadamente. Hagámoslo con una prenda real. Esta es una camisa bastante grandecita, no es para bebés, por supuesto que no. Pero para hacer el ejercicio de cómo medir con una prenda la manga o la sisa. Tomamos desde el hombro hasta donde me termina, que sería más o menos como por aquí, unos 16 centímetros aproximadamente. Si ustedes quieren que esto no quede al cuerpo, sino que quede más ancho, pues le agregan unos centímetros más. Así fue que yo hice con esta chaqueta. Yo medí una prenda de bebé de la talla que estoy haciendo. Medí más o menos la manga y le agregué centímetros para que la manga me quedara ancha. Entonces, para quien está haciendo la misma medida que yo, voy a medirles cuánto tengo del hombro a donde termina mi sisa. Unos 12 puntos aproximadamente. Y de torso tengo unos 13 centímetros aproximadamente. Entonces, de este lado tenemos que medir igual. Contar las vueltas. La misma cantidad de vueltas que hay aquí tienen que haber acá y la misma cantidad de vueltas que hay aquí deben haber en el otro lado. Entonces, en este momento es bueno que coloquen los marcadores. Entonces, yo quiero que mi sisa mida lo que ya les indiqué, 12 centímetros. Entonces, voy a colocar un marcador en esos 12 centímetros. Y lo mismo hago del otro lado. Cuento las vueltas y debe ser exactamente la misma cantidad de aquí que de aquí. Coloco mis marcadores y ahora comienzo a tejer mi torso. Mi torso va a ser este. Lo voy a unir con ganchillo y punto bajo, pero por el lado de adentro. Mira, por el lado de afuera se vería así y por el lado de adentro se vería así. A mí me gusta unirlo así. Si tú sabes unirlo con otro método, puedes hacerlo, no hay problema. Entonces, volteamos la prenda para que esta costura quede del lado revés. Vamos a unir frente con frente y yo voy a esconder estas hebritas que tengo por acá. Bueno, acá yo no corté el hilo, pero lo ideal es que cortemos y hagamos una cadena al aire. Jalamos hebra y cortamos, o sea, dejamos la hebrita larga para esconderla. Yo no lo hice porque de una vez voy a coser este lateral. Enfrentamos las caras y vamos a posicionarnos en el primer punto, que sería este, con mi primer punto, que es aquí donde está saliendo esta hebra. Vamos a hacer un punto bajo allí. Y este es el procedimiento que vamos a hacer hasta llegar al marcador. Vamos a irnos al siguiente punto, que sería este. Introducimos, buscamos el siguiente punto en el otro lado, que sería aquí, y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a traspasar ambos paneles y va a ser punto por punto. Aquí está el siguiente. Un punto por cada punto. Aquí está el siguiente. Mira, aquí está el siguiente. Lo ubico también del otro lado. Aquí está, mira. Este. Y así voy a ir tejiendo. Mira que se está formando ya mi costura en punto bajo. Voy a tejer así hasta llegar al marcador. Te enseño nuevamente. Aquí, mira, está el siguiente punto. Y aquí está mi siguiente punto.
Ya terminé, llegué donde estaba el marcador, hice mi último punto y ahora solamente nos queda comenzar a tejer la manga. Pero la manga la vamos a hacer del lado derecho, así que vamos a terminar aquí con un punto, una cadena, jalamos hebra, cortamos y escondemos. La podemos esconder mientras tejemos la manga o si no, después al final la escondemos, como ustedes prefieran. Entonces, mira, así quedó la costura por el lado de adentro y por el lado de afuera vamos a mirar, así nos quedó. Entonces, acomodamos, lo mismo que hacemos de este lado, lo hacemos del siguiente. Ahora vamos a tejer la manga. Mira, aquí quedó el espacio para nuestra manga. Vamos a tejer nuestra manga. Vamos a realizar nuestro punto de inicio. Nos posicionamos. Hacemos una cadena para asegurar. Allí mismo hacemos un punto bajo. Este va a ser nuestro primer punto. Podemos colocar un marcador para identificarlo. Y ahora sí comenzamos a tejer por alrededor de la manga. Un punto bajo en cada punto. Y van contando para saber cuántos puntos tienen, porque en la otra manga deben de tener la misma cantidad. Entonces pueden ir de una vez contándolo. Vamos a hacer un punto bajo por cada uno de los puntitos. Yo voy a ir escondiendo esta hebra de una vez. Listo acá, aquí tengo mi punto. En cada huequito que usted vea, allí va a tejer un punto bajo. Por todo alrededor hasta llegar al marcador. Ya le di la vuelta a toda la manga y llegué a donde está el marcador. Allí vamos a unir con un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Hago una cadena para tomar altura, ya te muestro cómo debería de verse, mira. Así quedó. Y ahora vamos a repetir volteando o girando el proyecto cada vez que vayamos a iniciar una vuelta. Yo hice ya mi cadena y voy a girar mi proyecto. Y voy a comenzar un punto en cada punto hasta llegar al inicio. Nuevamente, vamos a colocar un marcador en el primer punto para no perdernos. Aquí. Y volvemos otra vez, un punto en cada punto, llegamos aquí, cerramos, hacemos una cadena, giramos y hacemos otra vuelta. Esto es lo que vamos a hacer cada vez que lleguemos y empecemos una vuelta. Vamos a girar, a girar, a girar. ¿Para qué? Para que nos quede la misma textura, la misma secuencia de vueltas que nos quedó en el cuerpo del saquito, del abriguito. Entonces vamos a hacer esta manga recta hasta cierto punto. Mira, aquí te muestro mi manga. Mi manga está recta hasta aquí. De aquí en adelante yo le hice disminuciones para que el puño no me quedara tan ancho, porque quería que me quedara estrecho, un poquito estrecho acá. Entonces fui disminuyendo. Entonces yo hice mis primeras 16 vueltas
rectas. Mis primeras 16 vueltas las hice rectas. Esto va a depender mucho de la talla que estés haciendo y de tu gusto. Si tú quieres que tu manga sea recta, pues de aquí simplemente tejes puntos bajos unas y otra vez hasta que llegues al largo que tú deseas que tu manga tenga. Pero si la quieres hacer como yo, que vaya achicándose, entonces te recomiendo que tejas una cantidad de vueltas rectas y ya a partir de ahí te voy a explicar cómo hacer las disminuciones cuando lleguemos ahí. Entonces, yo hice un total de 16 vueltas rectas. Voy a medirte para que tengas una idea. Esto me mide unos 8 centímetros aproximadamente. Entonces, si tienes un abriguito que te guste la manga, puedes darte una idea con él. Y si no, entonces pues a tu gusto. Entonces, voy a hacer 16 vueltas, que son 8 centímetros aproximadamente. Y ya vuelvo para enseñarte a hacer las disminuciones. Bien, ya terminé las vueltas que realicé rectas. De aquí en adelante vamos a tejer una vuelta con una disminución al inicio, una vuelta normal de puntos sobre puntos, una vuelta con disminución al inicio, una vuelta normal de puntos sobre puntos y así hasta que lleguemos al punto. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer? Pues es opcional. Yo hice, usted teje así en esta secuencia hasta que determine que ya está bien el ancho de su puño. Entonces, para que tengan una idea, yo les voy a medir de aquí, donde empieza la manga, hasta donde terminé mis vueltas rectas, son 7 centímetros. Y desde donde comencé mis aumentos hasta que terminé son 15 centímetros que yo tejí. De ancho, mi manga inició con 13 centímetros. Y conforme fui haciendo disminuciones, fue reduciendo hasta que llegué a tener un puño de 7 centímetros y medio aproximadamente. Este es al gusto de cada uno de ustedes. Yo les recomiendo hagan las disminuciones hasta que esté satisfecha con el grosor del puño, con el ancho del puño. Ya una vez que usted diga, bueno, hasta ahí quiero que sea estrecha mi manga, quiero que quede así, hasta ahí, no quiero que sea más estrecha. Entonces de ahí en adelante usted teje punto sobre punto hasta que termine el largo de la manga. Entonces yo, en mi caso muy particular, yo hice disminuciones hasta que llegué al final. Pero como cada uno de ustedes está tejiendo una talla diferente a la mía, entonces por eso le doy estas recomendaciones. De igual manera, si tienen dudas o preguntas, pueden dejármelo en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré guiando. Entonces, yo aquí terminé mi vuelta, hice mi cadena, giro el tejido y voy a comenzar con la disminución. Tomo la hebra delantera, introduzco la aguja, tomo lazada y saco, no voy a cerrar el punto. Me voy al siguiente, tomo la hebra delantera, tomo lazada y saco y ahora este tercer arito lo voy a meter por dentro de estos dos. Y ahí ya formé mi disminución. Si quiere le coloca un marcador ahí para que no se confunda en dónde va a terminar su vuelta y hacemos un punto sobre cada punto hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, cerramos la vuelta, hacemos una cadena, giramos y tejemos un punto sobre cada punto hasta llegar al final. Y nuevamente repetimos, una vuelta con un aumento al inicio, una vuelta de punto sobre punto. Una vuelta de aumento al inicio, una vuelta de punto sobre punto. Y eso es todo lo que vamos a hacer en la manga hasta llegar al largo deseado. Listo, acá ya he terminado mi manga, ya tejí todas las vueltas que les indiqué, una disminución, una normal, una disminución, una normal, hasta que llegué al largo que yo deseaba. Ya les voy a medir
cuánto es ese largo total. Unos 22 centímetros aproximadamente. Y el punto final de esta vuelta va a ser una vueltita de puntos deslizados para darle un detallito bonito acá a mi final. Voy a tomar mi agujita, voy a enlazar aquí, ya yo terminé mi vuelta, voy a hacer una cadenita al aire y luego de eso voy a iniciar mi vuelta de punto deslizado. Voy a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos de la manga. Introduzco la aguja, tomo la lazada, saco y saco por el arito que tenía en la aguja. Y esto es lo que voy a hacer hasta terminar esta vuelta. Mira. Aquí para terminar, aquí está mi primer punto y este es el último. Voy a jalar la hebra un poquito larga para hacer el cierre y esconder. Yo voy a pasar por acá por dentro de este puntico la hebra y luego la voy a sacar por un ladito y ahí ya no se nota mi cierre. Esta hebra la voy a esconder hacia el lado de atrás y por aquí me voy a enganchar en alguno de estos puntos y voy a hacer como estilo de una cadena para que quede asegurado. Y ya lo que resta es esconder esta colita un poquito más entre estos punticos y luego cortamos. Y aquí ya quedó mi manguita terminada. Ya tengo ambas mangas terminadas. Ahora vamos a realizar el borde de aquí, los ojales para colocar nuestros botones y darle ya los acabados finales a nuestro saquito, abriguito, chaqueta. Vamos a iniciar entonces haciendo una vuelta acá abajito para unificar estas uniones que tenemos aquí en las esquinas, para unificar esto y que se vea bonito. Y luego sí subimos acá a todo este borde. Entonces, yo voy a comenzar, voy a girar mi proyecto así, lo voy a poner de cabeza. Y voy a comenzar desde aquí. Vamos a hacer nuestro nudo de inicio. Vamos a introducir la aguja aquí en el primer puntito. Y ahí vamos a realizar una cadena y mi primer punto bajo allí en ese puntito. Entonces, vamos a realizar un punto bajo sobre cada punto hasta llegar a este extremo, o sea, le vamos a dar toda la vueltica a la chaqueta hasta llegar aquí. Listo, acá yo ya terminé y llegué a mi borde. Aquí yo ya llegué a mi borde, al otro extremo, y ahora toca subir por este panel. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los huequitos que nos encontremos, un punto bajo por cada uno de los huequitos que nos encontremos. Vamos a subir por el cuello y nos vamos a detener cuando lleguemos aquí. ¿Por qué? Porque de este lado vamos a hacer los ojales. Entonces yo les voy a explicar cómo hacerlos cuando lleguemos ahí. Entonces la indicación es un punto bajo en cada punto, subimos por acá y llegamos hasta esta esquinita.
Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a colocarnos aquí, mi primer huequito, punto bajo. Voy al siguiente huequito que sería aquí, punto bajo. Siguiente huequito, punto bajo. Siguiente huequito, punto bajo. Siguiente huequito, punto bajo y así sucesivamente. Bueno, aquí ya terminé todo el borde como les había mostrado y coloqué marcadores para identificar dónde voy a hacer los ojales en esta siguiente vuelta. Esto es a su gusto. Yo coloqué mis botones en donde los quiero posicionar. Yo dejé entre marcador y marcador 8 puntos de separación para poder hacer los ojales. Pero esto es al gusto de ustedes. Lo importante es que tengan la misma cantidad de puntos entre cada marcador para que la distancia quede bien cuadradita y no nos quede desigual o se vea desprolijo cuando vayamos a abotonar. Entonces, yo les recomiendo que posicionen sus botones, identifiquen cuántos puntos quieren dejar de separación y coloquen los marcadores. Entonces, para hacer los ojales, vamos a hacer lo siguiente. Yo terminé aquí la vuelta. Hice aquí una cadenita para tomar altura. Voy a dar la vuelta y voy a tejer un punto en cada punto. Listo, aquí ya están mis 3 puntos antes de llegar al marcador 1, 2 y 3. Voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, para hacer el ojal. Voy a saltar 1, 2 puntos y donde está el marcador voy a tejer el punto bajo. Mira, aquí ya tengo el ojal. Voy a medir el botón para saber si por allí pasa. Y sí, pasa perfectamente. Entonces, voy a continuar haciendo este proceso. Voy a quitar el marcador de aquí y lo voy a colocar en el ojal para saber que ese es mi primer ojal. Entonces, voy a tejer punto bajo hasta llegar a los últimos 3 puntos en donde está el marcador. Tengo 1, 2, 3, ya llegué. Voy a hacer 2 cadenas, voy a saltarme 1, 2 puntos y en el tercero, que es donde está el marcador, voy a hacer el punto bajo para formar el ojal. Retiro el marcador y lo coloco allí para marcar ese ojal. Y esto es lo que voy a hacer hasta que llegue al último marcador que coloqué. Listo, acá ya terminé el último ojal que tenía en el marcador, es este, mi último punto bajo. Y ahora, mira, estoy justamente en la sección donde comienza esta parte que es el cuello. Yo no quiero agregar medidas aquí, por eso no voy a tejer esta parte. Voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, un punto deslizado en el siguiente punto. Voy a subir con una cadena, voy a girar mi proyecto y voy a hacer punto bajo sobre cada punto. Entonces, el primer punto es este, donde hice mi punto bajo para terminar el ojal. Ahí voy a hacer un punto bajo. En estas 2 cadenas que hice aquí para hacer el ojal, voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ya tengo mis 2 puntos bajos. Voy a quitar este marcador, ya no lo necesito. Y voy a seguir tejiendo punto bajo hasta llegar al otro marcador donde tengo el ojal. Listo, llegué al marcador donde tengo el ojal. Aquí en este ojal que tengo 2 cadenas que yo había hecho, voy a hacer 2 puntos bajos.
Voy a quitar el marcador. 1, 2 y continúo tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al siguiente ojal, y este es el proceso que voy a hacer hasta terminar esta vuelta. Mira cómo se está quedando. Ya terminé y en el final, mira, ya aquí coloqué los botones para que vieran cómo se luce. En el último punto hice mi punto bajo y terminé con una cadena al aire. Ahora coloco la hebra larga para cortar y esconder. Luego de esto vamos a coser los botones en el otro lado, que es aquí, y allí le vamos a colocar los botones a la altura que colocamos los ojales. Medimos y cosemos, medimos y cosemos para poder ubicar los botones y que queden todos bien prolijos. Cosemos los botones con aguja de hilo y ya vamos a estar listos para decorar con un aplique hermoso nuestro saquito. Vamos a tejer ahora el aplique, que es un hermoso conejito. Vamos a utilizar hilo del color de tu preferencia. Yo voy a utilizar un cafecito y un color lila. Estos hilos son mucho más delgados que el que está utilizando para tejer el saquito, una chaquetica, el abriguito, porque la idea es que el aplique no quede muy grande, sino que sea más sutil. Entonces, vamos a iniciar haciendo un nuevo inicio. Introduzco mi agujita y vamos a comenzar con la cabeza del conejito. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y en la primera que hice, la que está pegada a la colita, allí voy a tejer 9 puntos altos. Tomo la lazada y allí voy a tejer 9 puntos altos. Este es el primero. Puedes colocar un marcador allí para que sepas e identifiques cuál fue el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tejí mis 9 puntos altos. Ahora, en este punto alto que está aquí acostadito, voy a tejer 2 puntos bajos. ¿Cómo así? Bueno, mira, voy a introducir la aguja allí. Mira ese punto alto que está ahí acostadito. Voy a meter la aguja allí y voy a tejer. 1, meto nuevamente y este es el segundo. Esto me va a crear la ilusión de la naricita de mi conejo. Entonces, voy a continuar tejiendo ahora 3 puntos altos dentro de el circulito o el huequito que tengo en el centro. Serían 1, 2 y el último 3. Listo. Ya terminé la cabecita de mi conejo. Ahora voy a deslizar en el primer punto que tejí. Allí voy a hacer un punto deslizado. Mira cómo se formó aquí, como la naricita del conejo. Ahora vamos a tejer las orejas. Para esto vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Ahora en la tercera voy a tejer punto alto. 1, 2, 3. En la tercera voy a tejer un punto alto.
y voy a tejer puntos altos en cada una de estas cadenas hasta que se me acaben. Esta es mi primera orejita. Voy a ir a la base y aquí en el siguiente punto voy a hacer mi punto deslizado para unir mi orejita a la base. Voy a subir 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para hacer la siguiente orejita. Igual, el mismo procedimiento. En la cadena número 3 vamos a tejer punto alto y en cada una de las cadenas voy a tejer un puntico alto hasta que se me acabe. Voy a la base y en el punto que sigue, es decir, aquí voy a hacer mi punto bajo. Mi punto deslizado, perdón. Voy a deslizar en el siguiente punto y voy a hacer una cadena al aire y voy a cortar la hebra. Y aquí ya tengo la cabecita de mi conejito. Mira qué linda que se ve la cabecita de mi conejito. Ya escondí la hebra y así nos quedó nuestra carita de conejo. Ahora vamos a hacer la ropa. Yo voy a hacer un cambio de color para que el suétercito que tiene puesto sea de color lila. Voy a hacer un nudo de inicio. Y ahora me voy a posicionar, voy a girar mi cabecita así. Voy a elegir dónde va a comenzar. Quiero que comience acá, más o menos, justo en donde terminó mis orejas. Y allí voy a enlazar. Voy a hacer 1, 2 cadenas para tomar altura. Allí mismo voy a hacer un punto alto. Voy a hacer en el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. Ya serían 3. Y en el siguiente un punto alto para un total de 4 puntos. Tengo 4 puntos altos allí. Ahora voy a subir 2 cadenas, voy a girar y voy a hacer allí un aumento. Es decir, voy a tejer 2 puntos en ese mismo punto. Voy a tejer un punto en cada punto. Aquí está el último. Voy a tejer allí un aumento. 2 puntos en cada punto. Es decir, tejí un aumento al inicio y un aumento al final. Voy a subir con 2 cadenas. Voy a girar y voy a tejer un aumento en el inicio. Voy a tejer 1 y 2 puntos en el inicio. Voy a tejer un punto en cada punto. Y en el último punto, que es este, voy a tejer un aumento. Voy a tejer 2 puntos juntos. Voy a hacer una cadena, hebra al aire y corto. Y mira, así nos ha quedado la camisita de nuestro conejo. Vamos a esconder estas hebritas y continuamos con el resto. Ahora vamos a tejer la pierna del conejito. El conejito va así. Aquí comienza como la patica y aquí termina para colocar la cola. Entonces vamos a comenzar
del lado revés. Vamos a comenzar tejiendo de aquí hacia acá, pero con el muñequito revés. Colocamos acá y hacemos nuestro nudo de inicio. Insertamos en el último punto que hicimos y allí vamos a introducir nuestra hebra. Hacemos 1, 2 cadenas y en ese mismo vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y el segundo en el mismo huequito. Vamos a hacer ahora 4 puntos altos, un punto en cada punto. Sería 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un punto medio. Tomamos lazada, introducimos, sacamos, tomamos lazada y cerramos todo. Es punto medio. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo y en el último un punto deslizado. Hacemos una cadena, jalamos la hebra y cortamos. Giramos nuestro muñequito y miren cómo se ve. Este es el lado revés y este es el lado derecho. Así se muestra nuestro muñequito, nuestro conejito. Vamos a esconder esta hebra. Ahora vamos a hacer la colita. Aquí tenemos nuestro conejito y vamos a hacer entonces nuestra colita. Vamos a posicionarnos en el último punto alto de la ropa, que sería este. Y allí vamos a introducir, vamos a hacer un nudo de inicio. Y allí vamos a introducir la aguja y el hilo. Vamos a hacer 1, 2 cadenas y vamos a hacer puntos altos en ese mismo punto. Vamos a hacer 1, 2, vamos a hacer 2 cadenas. En ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado y luego vamos a realizar una cadena al aire. Jalamos la hebra, cortamos y escondemos. Mire que aquí nos queda nuestra colita ya formada. Así se está viendo nuestro aplique hermoso de conejo y ahora falta el bracito acá. Tenemos nuestro nudo de inicio y nos vamos a posicionar en la segunda vuelta, en el punto alto de la segunda vuelta de la ropita de nuestro conejo. Vamos a introducir acá, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a tejer allí un punto alto sin terminarlo, vamos a dejar hasta ahí. Tomo lazada, nuevamente hago un punto alto sin terminar en ese puntito y ahora tomo lazada y cierro todo. Voy a hacer 2 cadenas, voy a hacer un punto deslizado, hago una cadena al aire y jalo la hebra y corto. Mira, aquí ya se formó la manito de nuestro conejo. Cortamos y escondemos esta hebra. Se está viendo súper hermoso. Ya solamente falta colocarle su ojito. Yo lo voy a colocar con hilo negro. Esta vez elegí un trocito de lana gruesa
para solo hacer una pasada. La enhebré en una aguja lanera y en ese huequito que nos quedó, allí voy a introducir la aguja. Voy a dejar una hebrita aquí larga para poder volver a anudar y me voy a posicionar en una de estas hebritas para pasar la agujita. Ahí ya me quedó el ojito. Mira. Ahora voy a anudar aquí y a cortar la hebra. No voy a apretar tanto para que este lado del ojito no quede tan metidito. Quiero que sobresalga y se vea. Si tienen ojitos de seguridad, de los que usan los amigurumi, pueden colocarle uno pequeñito, el más pequeñito que tengan. Yo no tengo en este momento, por eso simplemente lo coloqué con hilo. Pero ya es a elección de cada quien. Ya corté aquí. Y esto no se ve porque esto va a ir para el lado revés del conejo. Miren qué hermoso y qué tierno quedó este aplique. La verdad me encanta. Puedes utilizarlo para decorar diversos proyectos. La verdad su uso es infinito. Tenemos entonces nuestro abriguito que ya está terminado. Y vamos a colocarle el aplique. Mira qué hermoso, precioso, delicado, súper cuchi se ve este saquito. Posicionas el aplique en donde quieras y luego con una agujita de coser y un hilo, yo lo voy a hacer con hilo blanco, hilo de coser blanco, voy a darle unas puntadas por alrededor a este aplique para que quede ya fijo en el saquito. Entonces mira, aquí te muestro rápidamente. Enhebré una aguja con un hilo y ahora voy a coser. Ya posicioné en donde quiero que esté mi aplique y ahora voy a comenzar tomando de esta forma el tejido para que del lado de atrás no se note que estoy cosiendo. Entonces me voy entrelazando con mucho cuidado por entre el tejido y siempre que vaya a coser va a ser de manera diagonal, así, para que del lado de adentro no quede evidencia de que estamos cosiendo. Mira, ahí ya le estoy dando las puntaditas. No es necesario que abarques todos los puntos del tejido. Con unas puntaditas en sitios estratégicos es más que suficiente. Y así vas cosiendo por todo alrededor hasta que vuelvas a llegar aquí, en donde vas a rematar, igual como cuando coses o tejes una prenda.
Y así quedó el resultado final de este hermoso abriguito tan tierno. Viene juego con estas botitas y en el siguiente video te estaré enseñando cómo hacerlas. Espero te haya gustado este tutorial, que te suscribas a mi canal, le des me gusta y comenten. Cualquier duda, pregunta, pueden dejarla en la cajita de los comentarios y con mucho gusto estaré ayudándoles. Hasta un próximo proyecto. Chao, chao.